Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Qué bueno estar nuevamente aquí compartiendo la poderosa palabra de Dios. Como los domingos, aquí estamos hoy para bendecir y ser bendecidos. Amén. Bendiga al que tiene a su lado. Dígale, te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy traemos un tema nuevo, un tema que inicia una serie a partir de hoy. Un tema de bendición. Y para los que anotan, por favor, puede anotar. El tema de hoy se llama Nación Iglesia. Qué tremendo, ¿ah? Nación Iglesia. La iglesia es la nación, como dice la palabra, la nación santa, la nación bendecida, la nación que ama el Señor. Y el tema de hoy vamos a estar adentrándonos definitivamente en algo bien especial, que es una nación o una raza que se reencuentra con su diseño. Diga, yo me reencuentro con mi diseño. Hoy me reencuentro con mi diseño, porque hoy voy a conocer cosas que de pronto no sé, o voy a activar en mi vida cosas que sabía, pero que no las entendía o no se habían convertido en revelación para mí. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Nación, iglesia, el tema que hoy vamos a estar desarrollando en esta reunión. Gloria al Señor. Esta serie busca establecer, escúchame bien, busca establecer en tu sistema de creencias, en lo que tú tienes en tu mente que fundamenta la forma como vives, verdades de Dios. Diga, verdades de Dios. Verdades de Dios, verdades que van a cautivar tu corazón y que te van a llevar a vivir una vida en una nueva dimensión, en una dimensión de poder, en una dimensión de autoridad. Dígale al que tiene al lado, yo voy a vivir en una dimensión de poder y autoridad. Amén. Qué tremendo. Una dimensión nueva, una dimensión que es la dimensión que Cristo quiere que tú vivas. En el huerto del Edén fue arrebatado a través del pecado la bendición de ejercer el gobierno sobre la tierra. Porque quiero decirte, iglesia, Dios cuando hizo tu diseño, cuando nos diseñó, Él nos diseñó con propósitos claros y específicos. Y ellos tenían que ver con el gobierno que nosotros como iglesia debíamos ejercer. Amén. Vamos a la palabra, ahí es clara, nos va a analizar. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1. Génesis capítulo 1, porque ¿qué quiere Dios en esta mañana? Que tú y yo entendamos de que debemos recuperar el diseño original. Dios nos creó con un diseño. Dios en la creación estaba embelesado haciendo lo que Él tenía en su corazón. Hacer una tierra donde el hombre gobernara, y ese gobierno fuera un gobierno de bendición, un gobierno de poder y un gobierno de autoridad. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra, mira, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿y qué? Amén. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira qué tremendo. Hagamos al hombre. Dios estaba recreando en ese momento, en el diseño original, todo lo que iba a haber sobre la tierra. Él ya había separado los cielos de la tierra, las aguas de la tierra. Él estaba haciendo un orden. Creó los animales, creó las plantas, creó todo lo que hay. Pero llegó un momento de la creación donde yo me imagino el Señor estaba mirando lo que tenía y dijo, miró así, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, la creación del hombre fue una manifestación física de lo que Dios era en el momento. Él estaba en su imaginario, él sabía cómo iba a hacer las cosas.
Él estaba definido claramente cómo iba a ser cada detalle que había sobre la tierra. Yo imagino el gozo, la alegría, el placer que el Señor tenía en el momento de hacer la creación. Él estaba tan contento, tan feliz, porque él lo había imaginado, lo había concebido. Quiero que sepas, todo en la tierra, tu vida, mi vida, todo fue concebido previamente en el corazón de Dios. Y Él había creado los cielos y la tierra, Él había creado todo. Él estaba feliz con su creación. Y dijo, vamos a hacer el hombre como una forma de poder Él llegar hasta esa creación como hombre y poder disfrutarla. Pero quiero decirte que en el momento que Él tomó la decisión de crear al hombre, sobre el hombre depositó atributos que Él tenía. ¿Cómo así? Claro. Él estableció atributos de conquista, atributos de poder, atributos de autoridad, atributos de administración. ¿Por qué? Porque Él decía en el verso 26, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Qué tremendo ese pedacito final, que quiero que lo tengas y lo retengas. Dice, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Guárdalo ahí, porque ahorita vamos a mirar un poco de eso. Dios transmitió su gobierno sobre la tierra. Él delegó su gobierno por diseño. Él no fue algo que le añadió, fue algo que determinó por diseño. ¿Para quién? Para el hombre, para sus hijos, para su creación máxima. Diga, para mí. Amén. Dios en el diseño original nos diseñó para que ejerciéramos gobierno sobre la tierra, sobre los aires, sobre el agua, sobre todo lo que existiera en la tierra. Tenía que sujetarse a la autoridad que Dios nos había dado. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Poder y autoridad. Más adelante, en el versículo 28. Ahora, pastor, ¿y usted por qué nos está hablando de diseño hoy? Porque yo quiero que entiendas algo. El propósito de esta enseñanza y de unas que vendrán posteriormente, que nuestro pastor José estará compartiéndonos en los servicios dominicales. Dios quiere que a través de estas enseñanzas nosotros podamos volver nuestra mirada hacia el diseño original. Podamos entender quiénes somos para Él y cuál es la función que como hijos de Dios nosotros tenemos que definir. Porque muchos cristianos andamos en la vida del reino, vivimos la vida del Señor, venimos a la iglesia y no tenemos una concepción clara de quién somos como una nación de Dios. Una nación que ejerce gobierno. Somos una raza de escogidos por causa de Cristo, para que ejerciéramos autoridad sobre nuestras vidas, para que ejerciéramos autoridad aún sobre las cosas. Por eso la palabra te enseña cuando dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y ponte allá, y él lo haría. ¿Sabes por qué? Porque por diseño tú tienes autoridad aún sobre la tierra. Y ahorita vamos a ver un ejemplo con Moisés, de cómo la naturaleza se sujetó a Moisés de una forma contundente, por una orden de Dios, sí, porque cuando Satanás hizo que Eva y Adán pecaran en el huerto del Edén, les quitó el derecho, levantó un acta de decretos en contra de ellos, y eso nos afectó a todos nosotros. Pero cuando la autoridad de Dios se manifestaba, el Señor quería que se manifestara a través de aquel que había sido diseñado para ejercer gobierno sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué le dijo? Sé juez.
Tú eres el que ordena lo que suceda en esta tierra. Llénala, o sea, que haya generaciones, pero sé juez sobre ella. Quiero decirte, hoy en día, a pesar de que Cristo ha llegado a nuestra vida y nos ha cambiado definitivamente, nosotros no tenemos claridad de que tenemos autoridad y que somos jueces sobre ella. ¿Sabes qué? Le creemos a una enfermedad, le creemos a una situación financiera, le creemos a los temores, le creemos a las inseguridades. Mira, un ser que fue diseñado para ejercer gobierno sobre la tierra, sobre todo lo que había en la tierra. Hoy en día, nosotros, a pesar de que esa autoridad nos fue restituida, y ahora te voy a explicar cómo, no tenemos esa capacidad de identificar qué es lo que Dios realmente nos ha dado. Y si vivimos vidas pobremente definidas, no es porque Dios no haya creado los mecanismos para que nuestras vidas sean de gloria, de victoria y de honra y de poder y autoridad. No es porque nosotros no hemos querido asumir y entender cuál es el propósito por el cual Dios nos creó y cuáles son aquellas cosas que por diseño Dios nos entregó. Gloria a Dios. Qué tremendo. Llena la tierra y sojúzgala. Ejerce autoridad sobre ella. Manda. ¿Sobre quién? Dice la Biblia, sobre todo, ¿cómo fue que dijimos ahorita? Todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y ahí hay una tremenda cosa que te quiero compartir en esta mañana, iglesia. Cuando Dios está hablando de esto, Él le dijo, hijo, ustedes tienen autoridad. Nadie. La única autoridad que puede existir sobre ustedes soy yo, Dios, decía el Señor. Pero aún lo que se mueva, ustedes son los que tienen autoridad sobre ellos. Ellos no tienen que ministrarlos a ustedes, ustedes tienen que ministrarlos a ellos. Ellos no saben por qué están aquí, ustedes les tienen que decir para qué están aquí. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Dice la Biblia en el versículo 28, y las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero que sepas, ese mandato incluía a ese ser que trajo la mentira sobre Eva y que llevó a que ellos pecaran en el huerto del Edén. ¡Qué tremendo! Ellos tenían autoridad sobre la serpiente porque era un animal que ¿qué? Se arrastraba sobre la tierra. Ellos tenían autoridad y la función determinada por Dios fue, pónganle nombre, ustedes ejercen gobierno, ustedes dicen cuál es la función de cada animal. Y ellos no entendieron cuando esa serpiente se acercó y les hizo la propuesta que les hizo. Ellos no entendieron. Ellos no tenían por qué dejarse ministrar por lo que la serpiente le decía. Ellos tenían la responsabilidad de ministrar a la serpiente porque era un ser que estaba en la tierra bajo su autoridad. ¡Ay! ¿Aló? ¿Quién se está ministrando tu vida? ¿Qué realmente gobierna tu vida, iglesia? ¿Qué realmente está sucediendo en ti? ¿Qué te está hablando antes de tú hablarle por causa de la autoridad que Dios te dio? ¡Aleluya! ¿Por qué le crees a la enfermedad? Si la enfermedad fue diseñada para que tú ejercieras gobierno sobre ella, por eso Cristo, cuando vino a la tierra, oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Pero es que Él era Cristo. Pablo, Pedro, los apóstoles, ellos declaraban sobre la enfermedad y la gente era sana. Es que ellos tienen el don de milagros. No, amado. Ellos tenían el don de fe y el don de revelación, de entender que por causa de Cristo la autoridad había sido devuelta a ellos y ellos lo único que hacían era ejercerla. Mira, ellos habían asimilado tanto esta autoridad y este poder, que dice la Biblia que en la sombra de Pedro sanaba. Pedro pasaba, pero había tanta autoridad en él, había tanto reconocimiento del poder de Dios, había tanta asimilación del sacrificio de Cristo que Pedro pasaba y su sombra sanaba. ¡Wow!
¿Qué autoridad tú estás manifestando de Dios? Iglesia, nación, iglesia, porque somos una nación santa, pueblo escogido por Dios. Eso eres, iglesia, pueblo escogido por Dios, nación santa, definido claramente. Yo no te estoy inventando. No te estoy trayendo un mensaje motivacional, te estoy trayendo revelación de la verdad que Dios quiere que se implante en tu sistema de creencias para que a partir de esta serie tú puedas entender quién tú eres y qué gobierno tú tienes sobre la tierra. Amén. Ya está bueno. Ya está bueno de que vivamos en derrota, en angustias, en temores. Si Dios nos dio autoridad, si tú un día tuviste la capacidad de entender quién era Cristo en tu vida, Dios te entregó autoridad, te entregó poder. Ya basta de caminar en derrota, hay que caminar en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria, aleluya. Dale un aplauso al Señor, amén. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Solo había algo sobre lo que el hombre no podía tener autoridad ni poder. ¿Lo sabes? El hombre tenía autoridad sobre ella. Los animales del bosque y de la tierra, el hombre tenía autoridad sobre ellos. Los animales en el mar, los peces, estaban bajo autoridad del hombre. Pero solo había una cosa que no había sido diseñada en la tierra, sobre la cual el hombre no tenía autoridad. ¿Cuál era? Miremos. El pecado. Quiero que sepas algo. El pecado no fue fraguado aquí. El pecado fue fraguado en los cielos. ¿Por qué? Porque allá Satanás, Lucifer en ese momento, en esa época, él quiso ser como Dios, concibió ese deseo de quitar la autoridad de Dios en los cielos. Por eso fue expulsado de los cielos. Pero cayó sobre la tierra y fue en forma de un animal que sí estaba sujeto a la autoridad de Dios y de la autoridad del hombre. Amén. Claro, para poder ejercer alguna influencia sobre el hombre y arrebatarle su diseño, fue usado un animal que estaba en la tierra. Dice la palabra que el hombre tenía gobierno sobre todo animal que se arrastrara sobre la tierra. Y Satanás estaba representado por una serpiente, la cual se arrastraba sobre la tierra. La pregunta es, ¿tenía el hombre autoridad o no sobre la serpiente? Claro que tenía autoridad sobre la serpiente, pero no lo entendió, no lo asimiló. Quiero decirte algo, la enfermedad, tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Amén. Tú tienes autoridad sobre cualquiera de tus debilidades que hay sobre esta tierra. Amén, claro que sí. Pero no asumimos la posición que como nación santa, dice la palabra, pueblo escogido por Dios, no asumimos esa condición que tenemos de autoridad, no la asumimos y permitimos que algo que debe estar sujeto bajo nuestra autoridad nos diga las cosas que nosotros debemos hacer. ¡Qué tremendo, brother! Dios le había dicho al hombre, ministra la tierra. Cuando le está diciendo ministra, le está diciendo, ejerce gobierno, sojúzgala. Tú eres la autoridad, tú defines qué ocurre y tú defines cómo ocurre. Pero el hombre no. El hombre hoy en día no asume ni ha entendido toda esa autoridad, ese poder que Dios nos ha dado. Simplemente seguimos creyendo que la enfermedad tiene poder sobre nosotros, que la situación económica tiene poder sobre nosotros, que la envidia de otros tiene poder sobre nosotros, aunque los demonios tienen poder sobre nosotros. Quiero decirte, tú fuiste diseñado y creado en diseño original para vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, iglesia! Dios nos llama a ejercer gobierno como la nación que somos, como una raza que se tiene que reencontrar con su diseño a través de Cristo.
Dios nos ha definido como una nación de poder y autoridad, porque el mundo no gobierna sobre tu vida, porque los demonios no gobiernan sobre tu vida, porque la enfermedad no gobierna sobre tu vida. Tú debes ejercer gobierno sobre ellas. Amén. Qué tremendo, brother. Dios es bueno. Dios te llamó a ser victorioso. Dios te llamó a ser bendecido. Te voy a contar unas historias que encontramos en la palabra de cómo se ejercía el gobierno de Dios a través del hombre. Cómo Dios daba instrucciones a Moisés y a Aarón para que a través de ellos, a través, se manifestara el poder de Dios. Quiero que sepa, esa misma autoridad que ejercía Moisés y Aarón en su conflicto con Egipto, es la misma autoridad que Dios quiere ejercer a través de ti por medio de Jesucristo. Amén. Y allá vamos a llegar ahorita. Busca el libro de Éxodo, capítulo 8. Éxodo 8, versículo 5. El que lo tenga diga amén. Dice la palabra en el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo? Jehová. Ok. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano y tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. La orden de Dios fue dada a través de Moisés y Aarón. Dios ha podido tranquilamente desde el cielo decirle a las ranas, salgan de los ríos, arroyos y estanques e invadan el pueblo de Egipto. Pero no ocurrió así, amado. Porque Dios respeta su diseño. ¡Wow! Dios respeta su diseño. Dios diseñó al hombre para que ejerciera gobierno. Entonces Dios dijo, ok, voy a hacer cosas en la tierra, pero las voy a hacer a través de aquellos que diseñé para que ejercieran gobierno. Así ellos en este momento, por causa del pecado de Adán, no puedan definirlo, yo, por ser Dios, voy a ejecutarlo, pero a través de ellos. ¡Wow! Tremendo eso. ¿Por qué? Porque le dijo, dile a Moisés y a Aarón que extiendan su mano con su vara sobre los ríos, arroyos y estanques. ¿Qué ocurrió? La naturaleza se sujetó a Moisés y a Aarón. Tranquilamente se sujetó. ¿Por qué se sujetó? Porque la naturaleza entendía que ella había sido diseñada para ser sujeta a la autoridad del hombre. ¡Wow! Ella no tenía nada que ver con el rollo del hombre, con Satanás y con Dios y todo ese. No, ella fue diseñada y opera hoy de la misma manera. La naturaleza está sujeta, las circunstancias están sujetas a que tú, como hijo de Dios, con la autoridad que Dios te dio por diseño, ellos se sujeten a ti. ¡Wow! Tremendo eso. Números, capítulo 20. Y aquí hay una historia aún más interesante. Capítulo 20, versículo del 7 al 12. Y me gusta cada vez que empieza una historia de esta. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 8, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Mira qué tremendo eso. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Reúne a la congregación, háblale a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Ahora, la pregunta es, la peña, aunque la instrucción que Moisés hizo fue diferente a la que Dios le había dicho, ¿salió o no salió agua de la peña? Claro que salió agua de la peña. ¿Por qué salió agua de la peña? Porque en Moisés había una autoridad que él había recibido por diseño y que estaba siendo en ese momento reforzada por una decisión de Dios. Y él le dijo, hijo, tú tienes autoridad sobre la peña para que la peña bote agua. Dile a la peña. Ahora, Moisés lo hizo diferente. Ese problema del cómo lo solucionó aparte. Y esa es otra historia.
Yo te estoy hablando de que a pesar de que la instrucción que cumplió Moisés fue diferente a la que Dios le dio, la naturaleza se sujetó a la autoridad que había en el hombre, en Moisés, por causa de una orden de Dios. ¡Wow! O sea que la naturaleza no tiene problemas con cumplir las órdenes del hombre. Así las órdenes que el hombre dé no estén exactamente definidas como Dios las había determinado. Por eso salió agua de la piedra y el pueblo pudo beber. Ahora, quiero decirte algo. En ese tiempo, estos son ejemplos en los cuales Dios tenía que intervenir por causa del pecado de Adán. Pero Dios intervenía para ungir de forma especial a Moisés en el cumplimiento de las instrucciones que él daba. Porque el hombre, en el mismo sistema de creencia y en la misma naturaleza, en el ADN que tenía Moisés, él sabía que por causa del pecado de Adán y Eva, él había perdido ese gobierno que tenía sobre las cosas. Pero pasó algo posterior a esa historia. Algo que transformó la historia definitivamente. Algo que cambió el ritmo, el rumbo de las cosas. Y quiero decirte, yo podría seguir enunciándote aquí otra historia de Moisés, el Mar Rojo, que le dijo el Señor a Moisés: extiende tu vara, ponla ahí y el mar se va a abrir. Lógicamente, el mar se ha podido abrir desde el cielo. Dios ha podido decir: mar, ábrete, y el mar se abre porque Dios es Dios. Pero el Señor quería dejar como registros de memoria que fueran referencias para el momento sublime que ocurriría miles de años más tarde con la venida de Jesús, y el hombre pudiera mantenerse apegado a una verdad, la única verdad que tú, iglesia, nación, iglesia, tienes que tener clara en tu corazón. Tú fuiste diseñado para ejercer gobierno sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Después de muchos años, vino una persona a la tierra para restituir y dignificar, escucha bien, restituir y dignificar la posición real del hombre por diseño. ¿Ese quién fue? Jesús. Jesús vino a la tierra para poder establecer nuevamente el diseño original que Dios había determinado sobre el hombre. Jesús vino a crear un ente a través de su venida y a crear un ente llamado iglesia, diga, iglesia, que pudiera ejercer el gobierno sobre esta tierra de la forma en que, por lo cual fue diseñado. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Si lo tiene, diga amén. Bueno, yo no lo tengo todavía. Bueno, ya ahora sí lo encontré. Colosenses, capítulo 2. ¿Lo tienes, iglesia? Vamos a amarrarlo aquí porque... Colosenses, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra: y a vosotros, ¿a quién? A vosotros, diga, a mí. A través de la muerte de Cristo ocurrió esto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos nuestros pecados. Versículo 14. Wow. Agárrate de la silla, ponte ahí el cinturón de seguridad, porque lo que viene es poder de Dios. Dice, anulando, diga, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria. Claro, Satanás con el pecado estableció un decreto sobre el cual el hombre quedaba suspendido en el tiempo la autoridad que Dios le había dado. Porque el hombre terminó sujetándose aún a alguien que debía estar sujeto a la autoridad de él. ¿Me hago entender? Gloria a Dios.
Se creó un acta de decreto y sobre ese acta de decretos transcurrieron, creo que no más o menos 5.000 años, 4.000 años. Pero dice el libro de Colosenses, en el verso 14, anulando, aleluya, diga anulando, anulando. Cuando algo se anula, deja de tener vigencia. Cuando algo se anula, deja de tener autoridad, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Dale un aplauso a tu Señor, iglesia. Amén. Qué bueno es Dios. Anuló el acta de decretos y lo cargó Él en la cruz. Te amamos, oh Dios, te bendecimos, papá. Qué lindo eres, Señor. Gracias porque tú nos dignificaste y nos restauraste nuevamente a la posición que tu Padre nos había entregado. Tú eres digno de toda gloria, Señor. Aleluya. Qué hermoso es Dios. Tremendo. Jesús anuló el acta de decretos y despojó a los principados de la autoridad y administración que tenían sobre la tierra. ¡Wow! Quiero decirte, esa es la verdad que hoy este ministerio quiere traer a tu vida. Que es tiempo de que entiendas de que ya no eres el mismo. No eres el mismo que un día entró por esa puerta derrotado, angustiado, preocupado, lleno de deudas, de problemas. Quiero decirte, en ti hay victoria, en ti hay poder, en ti hay autoridad, porque Cristo anuló el acta de los decretos que te era contraria para entregarte la total autenticidad de un diseño de poder, de un diseño de autoridad, de un diseño de gobierno sobre todo lo que hay en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cosa más linda, qué poder y qué autoridad hay en la muerte de Jesús. Qué lindo reencontrarnos con lo que Dios creó para ti y para mí. Qué lindo reencontrarse con ese diseño original. Qué rico reencontrarse con nuestra real condición. Hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Con atributos mismos de Dios en el diseño de la creación. Hombres de autoridad. Hombres con capacidad para ejercer gobierno sobre todo en la tierra. Pero no nos hemos metido en la mentira del diablo de creer que todavía Él gobierna. Y quiero decirte, cuando Cristo murió en la cruz, dice la palabra que bajó al Hades y llegó y le dijo a Satanás, quiero que me devuelvas el poder y la autoridad que hay sobre ti. Y yo anulo ese acta de decreto porque a partir de ahora yo mando en esta tierra. Y mis hijos, mi nación, mi raza será la que gobierna sobre la tierra y tendrá derecho a vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Wow! Mire, quiero decirte, iglesia significa poder. Quiero decirte, iglesia significa autoridad. Quiero decirte, iglesia significa que tú gobiernas y mandas. No que estás para estar sujeto a servidumbre. Tú estás para gobernar, tú estás para mandar. Ese fue el propósito por el cual Dios te creó. Amén. Qué tremendo. Iglesia, es tiempo de despertar. Iglesia, es tiempo de asumir. Iglesia, es tiempo de liderar. Es tiempo de modelar. Es tiempo de mostrarle al mundo quién es la nación de Cristo. La iglesia de Jesucristo. Una iglesia de poder, una iglesia de autoridad. Es tiempo de tomar las posiciones de gobierno en los países donde exista la iglesia de Jesucristo. Es tiempo de ejercer ese gobierno. Es tiempo de decirle a la corrupción, no tienes poder porque yo soy mayor y yo tengo autoridad sobre ti. Es tiempo de decirle a la enfermedad, enfermedad, no me vencerás. Es tiempo de crecer. Es tiempo de salir y mostrar que el pueblo de Dios, la nación de Dios, la iglesia de Jesucristo está aquí en esta tierra para ejercer el gobierno que algún tiempo tuvo y que por causa del pecado perdió. Pero que Cristo hace 2000 años en la cruz recuperó nuevamente para que lo ejerciéramos. Aleluya. Es tiempo de crear una cultura de reino.
Es tiempo de cambiar tu manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no te conformes con lo que tus ojos ven, no te conformes con lo que tú eres, no te conformes con aquello que crees que tú eres. Tú tienes que renovar tu mente, tienes que cambiar tu cultura, tienes que cambiar tu manera de pensar, porque la voluntad perfecta de Dios está establecida y está para que tú la disfrutes. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a andar en la mediocridad? Si Dios nos llamó a la excelencia, si Dios nos llamó a mostrar al Cristo de poder, no a mostrar un Cristo ahí como lo muestran en algunas religiones, ahí sangrante y clavado. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y reinando a la diestra del Padre. Y Cristo está vivo en medio de su iglesia. Cristo está vivo en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Pero tenemos que ejercer esa cultura y ese gobierno. No es solamente salir aquí emocionado a llegar allá afuera a gritar y hacer escándalo, no. El poder verdadero de Dios, de Cristo en nosotros, la autoridad que dice en el libro de Génesis, gobierna, administra, sé mayordomo, ejerce autoridad. Pero ejercer autoridad tiene que empezar en tu vida propia. En ti tiene que empezar la autoridad, en ti tiene que empezar la autoridad. Ahí es donde tiene que empezar la autoridad. Ejerciendo gobierno sobre tu vida, ejerciendo gobierno sobre tus debilidades, ejerciendo gobierno sobre la tentación que llega a ti. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está la capacidad y la autoridad que tienes sobre el pecado? Segundo, esto debe ser transmitido en la iglesia. Nosotros en la iglesia del Vergel y toda la iglesia de Jesucristo tiene que vivir, escucha iglesia, vivir el reino de Dios. Principios básicos del reino de Dios. Una iglesia que tiene que vivir en integridad, una iglesia que tiene que vivir en transparencia, una iglesia que tiene que vivir en el perdón, en la reconciliación, en el arrepentimiento genuino, en la presencia de Dios, en la adoración. ¿Vivimos acaso de esa manera? Profesamos tal vez mucho, pero vivimos poco. No, es tiempo de que la iglesia despierte. Iglesia, despierta, dice el Señor en este día. Amén. Así como las ranas y el agua de la peña se sujetaron a quien era el administrador, por diseño, el hombre, todo debe estar sujeto a la autoridad de Dios a través de ti, por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero soltarte, quiero que entiendas algo, iglesia. No vengo a regañarte porque entonces me estoy regañando a mí mismo también. Yo vengo a que tú asumas ese rol, a que tú entiendas, a que yo le pido al Espíritu Santo que la revelación de Dios llegue a ti. Y que así sea uno, más uno, más uno, más uno. Poco a poco asumamos la personalidad real que tenemos. Y en asumir esa personalidad, nosotros podamos manifestar la verdadera iglesia de Cristo al mundo. El mundo lo necesita. La gente anda desorientada allá afuera. La gente no sabe ni qué es lo que quiere. La gente está necesitando que alguien marque el ritmo, que alguien muestre quiénes son y que a través de quién es que ellos pueden recuperar el verdadero gobierno. Amén. Ya para terminar, quiero exhortarte con amor. Yo grito, pero eso lo grito. Dios sabe que lo hago con amor. Porque yo quiero decirte, Dios nos está llevando que como una nación poderosa recuperemos el gobierno. La iglesia. Que la iglesia manifieste el poder que Cristo le entregó en la cruz. No sé cuál sea tu situación. Pero hoy te digo, Dios a través de su Hijo anuló el acta de decretos que había en contra tuyo. No importa cuán grande sea tu pecado, si tú vienes con la actitud correcta delante de Dios, Dios te restituirá y Dios te restaurará. Amén. Iglesia, levántate, manifiesta quién eres. Establece una nueva cultura de reino y avanza por la conquista de lo que el diablo te robó.
Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirte, hoy hemos marcado la introducción del tema nada más. Estamos estableciendo hoy solo los fundamentos de toda la revelación que Dios está trayendo a nuestro pastor para que pueda abrir nuestros ojos, Dios, frente a la bendición y al cambio de actitud que tenemos que tener como iglesia. Vamos a estar desarrollando en las próximas semanas temas como ¿qué es una iglesia de reino? ¿Qué es una nación iglesia? Es una iglesia de amor. Así tuvieras dones espirituales, así tuvieras lo que sea. Si en ti no hay amor, sería como címbalo que retiñe. Una iglesia con propósito, una iglesia de reino, es una iglesia de amor. Una iglesia de reino es una iglesia coherente. ¿Tú sabes lo que es ser una iglesia coherente? Que yo no solamente predique aquí, ni que tú vengas aquí a recibir, sino que lo que yo predico y lo que tú recibes, lo vivamos allá afuera. Iglesia coherente. Tercero, una iglesia que vive los principios del reino. La palabra tiene claro el diseño de principios básicos del reino de Dios. Pues una iglesia de reino es una iglesia que vive esos principios. Y de eso vamos a estar hablando también. Que seamos una iglesia de reino es que sea una iglesia edificada. ¿Cómo? Edificada, que crezca, que pueda crecer en el conocimiento. Además, que no sea una iglesia solamente congregada. Quinto, una iglesia que sale, no una iglesia que espera, ay, ¿quién vendrá este domingo? No, hay que salir a conquistar. El pueblo está engañado, las mentiras del diablo allá están invadiendo este mundo, pero nosotros tenemos que salir a hablar de la verdad de Cristo para que esta sea una iglesia que sale a conquistar. Sexto, que sea una iglesia de milicia, no solo una iglesia de guerra. Yo entiendo que la iglesia tiene que ser una iglesia de guerra, de combate en el mundo espiritual, pero hay estrategias de milicia que te vamos a enseñar, que no solamente es el momento de la guerra, de echar fuera a los demonios, sino de establecer el reino de Dios con milicia espiritual. Y por último, que sea una iglesia sanadora. Pero para ser una iglesia sanadora, ¿qué tenemos que ser primero? Una iglesia sana. Y de eso vamos a estar hablando en las próximas semanas. Iglesia, colócate en pie. Colócate en pie en esta mañana. Porque hoy es tiempo de arrebatar la victoria que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Y si tú no te has sentido todavía un victorioso, hoy es el día de la victoria. Hoy es el día de los cambios. Hoy es el día de asumir el rol y la posición. Hoy es el día de entender que a través de la muerte de Jesús el propósito nuestro cambió para que nos volvamos al propósito original. El propósito de gobierno sobre todo lo que hay en esta tierra. Amén, amén. Quiero pedirle al equipo de apoyo de la iglesia de Uruapan, por favor, que pasen aquí al frente. Ellos van a estar orando por ustedes, van a estar ministrando. Usted solamente dispóngase a recibir, porque de esa manera usted va a ver milagros, prodigios y portentos. Pero los primeros van a ocurrir en su corazón para que usted pueda transmitir ese poder y esa autoridad a aquellos que lo necesitan. Pasa aquí al frente. El equipo de apoyo, por favor, vamos a estar ministrando este tiempo especial donde Dios se va a mover. Y sé que habrán testimonios grandes, poderosos y fuertes de las cosas que Dios hizo en esta mañana. Gloria a Dios. Iglesia, que Dios te bendiga. Iglesia, iglesia de poder, nación, iglesia.